y si fallas te perdonan, fiel cual ninguno, solo Jesús. Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. Eso. Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. En la feria Cepillín me encontré un acordeón. ¿Qué tal? Buenas tardes, 2 minutitos, ya entramos en materia, 2 minutitos, 5:30 en punto, comenzamos con la transmisión de hoy, programa especial Generación Digital Segosa, especial de Día del Niño, 30 de abril, jueves 30 de abril, 2 minutitos y arrancamos la sesión del día de hoy, el streaming de hoy, jueves 30 de abril, Día del Niño. Estamos comenzando, en un segundito más damos inicio a la emisión. Qué buenas rolas, ¿no? Cuando estábamos chiquitos, ¿se acuerdan? Todavía las ponen en las fiestas, de vez en cuando yo también las pongo en las fiestas con el Segosa Music Song. Un minutito, menos de un minutito, ya entramos a la sesión streaming del día de hoy, jueves 30 de abril, Día del Niño. Bien, pues buenas tardes, tal y como lo hacemos de acuerdo al compromiso que establezco yo con todos ustedes de empezar programación 5:30 de la tarde. El día de hoy, jueves 30 de abril, arrancamos el streaming especial de Día del Niño. Estoy muy contento y muy feliz por travesuras que hemos hecho, mis amigos y yo. Bendito sea Dios, el día de hoy fue especial en todos los sentidos, pero no cabe duda que cuando Dios quiere que hagas las cosas, te va facilitando los medios y las circunstancias para que esto ocurra. Han pasado cosas que yo no me esperaba, porque de pronto cuando dices, bueno, voy a hacer un programa especial en donde salgan cosas del Día del Niño, pues de repente digo, bueno, ¿y de dónde las saco? Pues de internet. ¿Y qué saco? Pues no sé, hay tantas cosas que ver y que sacar. Y bueno, en el transcurso del día, 2 detalles me ocurrieron. El primero me lo regaló una compañía de trabajo y el segundo también me lo regala un compañero de trabajo. Pero el primero es, yo ayer les había dicho que les iba a pasar hoy la biografía de José Gabilondo Soler, y una compañía de trabajo me dice, ¿sabes qué? Es una de las personas o de las personalidades que a mí más me gusta, y de broma le dije yo, pues ¿sabes qué? ¿Qué te parece si me haces la narración de la biografía y la paso en el streaming del Día del Niño? Ella fue locutora, trabajó en Radio Grupo Antonio Contreras, ha hecho comerciales de radio y programas de radio, y tiene una voz muy bonita. Allí en el colegio donde trabajamos la invitan de repente a que conduzca algunos eventos, y también ha trabajado con su sobrino Yello en las presentaciones que hacen en el Teatro de la Ciudad, y tiene una voz muy bonita. Ahorita la van a escuchar, van a ver que no estoy exagerando. Me estoy refiriendo a Sandra Ríos Guzmán, quien me echó la mano y me hizo este regalo que, bueno, al hacérmelo a mí, obviamente se los hace a todos ustedes, porque nos regala la oportunidad de escuchar una narración hecha por una persona de Irapuato, una narración hecha aquí en Irapuato, sobre una personalidad muy importante de la animación infantil nacional, don José Gabilondo Soler, y ahorita más adelante les voy a pasar esa biografía. Y el segundo regalo me lo hace Ulises Centeno, que ya nos ha estado participando sus publicaciones que hace en Guanajuato. Ahorita les digo cómo se llama la página. Es en... permítanme. Ahorita lo busco. Pero sí, nos manda su
publicación de Opinión Bajío. Aquí está la dirección de Opinión Bajío de Ulises Centeno. Yo la tenía por aquí lista, no sé por qué se me cerró. Y bueno, ese fue el segundo regalo. Y obviamente también él está haciendo una publicación en base a lo que es el Día del Niño. Y bueno, hoy voy a romper todos los esquemas que tengo establecidos. Ya ven que normalmente empezamos con el Evangelio, luego viene la nota, luego viene lo importante y luego al final viene lo nuevo. Y hoy no vamos a hacer nada de eso, al menos no en el formato original. Sí tengo preparadas cosas, pues también apegándonos obviamente a la cuestión religiosa, porque bueno, hoy quiero resaltar el contacto que Jesús en su momento tuvo con los niños, que es un momento importante y que nos deja un mensaje en el cual nos dice qué tan importante es para él los niños y qué tan importantes son los niños para él. Y cosa que obviamente pues tenemos que analizar para que estemos conscientes de esta situación. Tengo obviamente, también les había prometido yo ayer pasarles la biografía de Walt Disney, también está por aquí, que aunque no es nacional, pero pues es una personalidad que dedicó su vida al entretenimiento infantil, y hasta la fecha, bueno, pues Walt Disney sigue siendo una productora muy importante de animación y entretenimiento para niños, ganadora de varios Óscares por sus películas. Tengo el documento de Ulises Centeno y tengo por ahí también una semblanza para los niños, porque yo sé que les gusta y que ahorita muchos están usando estos aparatos. Una semblanza de las consolas de videojuegos más importantes en la historia, al menos en la historia reciente. Entonces, pues si no tienen inconveniente, me gustaría empezar por la parte de poner un poquito de música del Chavo del Ocho. Esta canción la cantó el Chavo del Ocho, es una canción que habla de Jesús, pero la cantó con su grupo de la vecindad del Chavo. Y bueno, la pongo ahí poquito de fondo para que la alcancemos a escuchar. Mientras tanto hacemos esta lectura de dos citas bíblicas, una es de Lucas y la otra es de Mateo, y me gustaría que la leyéramos. Dice Lucas capítulo 18 versículo del 15 al 17, y dice así: y le traían aún a los niños muy pequeños para que los tocara, pero al ver esto los discípulos los reprendían. Mas Jesús, llamándolos a su lado, dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Esa es la cita de Lucas, y la cita de Mateo en el capítulo 18, versículo del 2 al 5 dice: y él llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo, que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Yo digo que la ya prometido anteriormente, y me gustaría empezar por la biografía de este personaje que les comento. Miren, José Gabilondo Soler es una persona que ha entretenido y que ha dado alegría a muchas generaciones en nuestro país. Yo sé que hablamos mucho de Chabelo, porque también es una persona que ha abarcado 3 o 4 generaciones de nuestros abuelitos, papás, nosotros y ahora nuestros hijos, o inclusive tal vez más generaciones haya impactado. Y se le reconoce mucho porque aparte pues estuvo apareciendo todavía recientemente en la televisión, y fueron muchos años de aparecer en la televisión, y por eso decimos pues Chabelo entretuvo a gran parte de la generación de este país, a gran parte de las generaciones de este país. Pero don José Gabilondo Soler está en la misma situación, si no es que más, porque su música ha trascendido a través de diferentes naciones, diferentes fronteras, ha sido traducida a varias lenguas, y se ha escuchado en muchos otros lugares del mundo la música del famoso Cricri. Hay quien incluso se atreve a asegurar que Walt Disney en algún momento dado se basa en los personajes de don José Gabilondo para crear sus propios personajes. De repente por ahí vemos que hay algún tipo de similitud, y aquí en México muchas personas lo han considerado a don José Gabilondo Soler precisamente como el Walt Disney mexicano, porque también creó muchos personajes, creó canciones, hay películas basadas en sus historias y en sus personajes. Una persona sin lugar a dudas muy representativa en el entretenimiento de todos los mexicanos, y esta es la biografía de don José Gabilondo Soler en voz de Sandra Ríos Guzmán, una producción 100% mexicana.
donde colabora desde luego Se Goza el Pulso de la Música, y se las dejo para que la escuchen. Adelante. Francisco Gabilondo Soler, Cricri, el grillito cantor, nació un 6 de octubre de 1907 en la ciudad de Orizaba, estado de Veracruz. Durante su niñez le gustaba leer cuentos y soñar en viajes a mundos desconocidos. En su juventud se dedicó a practicar la natación y el boxeo, pero esto no lo convenció. También intentó torear y no lo hacía mal, pero le molestaba el tener que matar el toro y le duró muy poco esta afición. Lo que realmente le gustaba era la música, así que aprendió a tocar la pianola de oído. Y a sus 25 años conoció al famoso compositor Agustín Lara, quien el 15 de octubre de 1934, junto con Francisco Gabilondo Soler, se presentaron en la XEW, cantando música infantil para grandes y chicos, temas como El Chorrito, El Ropero y La Batalla de Plomo, entre otros, naciendo este día el gran y famoso Cricri, el grillito cantor. Su programa duró 7 años en la radio, donde día a día se disfrutaba de temas como La Patita, El Ratón Vaquero, La Marcha de las Vocales, Escuela de Perritos, Papá Elefante, La Muñeca Fea y muchos temas más, hasta que el 30 de julio de 1961 fue su último programa. Un año después, Cricri se retira de la música. Con el tiempo, lo han homenajeado entre diversos medios a través de música, películas, libros y más. El 14 de diciembre de 1990 muere a sus 83 años de edad, dejando 260 canciones traducidas al inglés, italiano y francés, además de un amplio repertorio de cuentos en donde narraba las historias de Cricri, el grillito cantor. Sin duda, Francisco Gabilondo Soler será recordado por siempre. Gracias, Cricri, por tu música y por darnos tantos sueños. Bueno, ahí está mi estimada amiga Sandra, la señora Sandra Ríos Guzmán, que es la narradora del documento que ustedes acaban de escuchar y vieron un pedacito nada más porque se me olvidó hacer grande la ventana. Digo, son errores de, obviamente, como estamos transmitiendo en vivo, bueno, se equivoca uno y de pronto está pensando que todo está saliendo bien. Como yo lo estoy viendo aquí en grande, de repente se me olvidó ponerlo en grande acá. Lo voy a dejar ahí en la página y lo voy a subir también al canal de Se Goza el Pulso de la Música. Bueno, lo que sí les quiero comentar es obviamente el hecho de que estemos ahorita encerrados y que tengamos pues la desaveniencia de no poder salir, nos está dejando obviamente pues con un sentimiento de desconformidad, de que no podamos festejar el día de hoy a los niños. Pero una de las cosas que yo estoy viendo positiva es la capacidad de generar que tenemos, y este tipo de documentos y este tipo de proyectos como el que les acabo de presentar son de las cosas que tenemos que valorar. Si no estuviéramos en las condiciones que estamos viviendo, seguramente muchas de las cosas que están pasando actualmente y que estamos haciendo muchos no estarían ocurriendo ni ocurrirían nunca. El tener tiempo, el tener momentos de reflexión, el tener inspiración para generar, por ahí hay un mensaje que, si no mal recuerdo, es de Pablo Picasso, que dice: la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Es decir, de pronto la inspiración te agarra a lo mejor cuando te estás bañando, cuando estás dormido, cuando estás manejando en el carro, y dices, sería bueno hacer esto, pero se queda como un buen pensamiento y como una buena intención, y a veces hace falta estar realmente teniendo las manos en el trabajo, así que las manos en la masa, y decir, bueno, ahorita se me ocurrió que podíamos hacer esto, y entrar en materia y realizarlo. Entonces yo siento
que es de las cosas positivas que nos está dejando la pandemia. Y con respecto al caso particular de Cricri, pues ustedes pueden ver que es una personalidad que yo creo que, como veía en un documental que estaba por ahí en YouTube, decía, difícilmente un mexicano no ha escuchado nunca una canción de Cricri. Y hoy en día en las canciones, en las músicas que se piden para las fiestas infantiles, mucha gente todavía sigue pidiendo tener al menos una o dos canciones de Don José Gabilondo, aunque algunas pues son más, ¿no? Se extienden a más melodías, porque son muchas las historias y muy bonitas. Aparte, a quien de chiquito de bebé no le han cantado Los Tres Cochinitos o La Patita o El Chorrito, ¿no? Yo creo que hasta son como canciones obligatorias que todos nos sepamos desde chiquitos. Entonces ahí está la biografía de José Gabilondo. Aquí la tengo, si alguien la quiere o requiere que se la pasemos, con todo gusto se la mandamos por cualquier medio que nos solicite, pero de todos modos la dejo colgada ahí de las plataformas digitales de Se Goza el Pulso de la Música. Bien, el siguiente elemento que les voy a transmitir ahora es en el sentido de que, bueno, muchos de los niños que están ahorita en casa están haciendo uso de las consolas, pero parte de la tecnología y de la enseñanza que quiero dejarles el día de hoy es, las consolas no nacieron siendo Xbox 360 ni Xbox One. Muchos niños a lo mejor ahorita dicen, bueno, es que yo tengo PlayStation 4 y seguramente mis abuelitos también tenían PlayStation 4 y mi papá también tenía PlayStation 4. Pues no. Las consolas han ido evolucionando a pasos agigantados en los últimos 30, 40 años, a tal grado de que las primeras pues no eran más que unas palanquitas que movían dos barritas, una de cada extremo de la televisión, y regresaban una pelotita que ni siquiera era a color. Vamos a ver un poquito de estas consolas. Como no está narrado el video, yo les voy a ir tratando de platicar un poquito. A lo mejor hay expertos que me estén viendo y que sepan mucho más que yo al respecto de estos temas, pero bueno, yo voy a tratar de hacer mi esfuerzo en base a lo que a mí me tocó vivir. Y si ustedes conocen más y tienen por ahí cerquita a un niño, bueno, váyanle diciendo lo que ustedes saben y lo que conocen de estas consolas que vamos a pasar. Vámonos. Bueno, el sonidito típico de la entrada de una consola de videojuego. Cuando prendes una consola se oye algo más o menos así. Bueno, ya agradecen que visitemos el video y ahí arranca ahora sí. En 1972. Yo sí, le voy a bajar un poquito el volumen. Son músicas o melodías que se empatan con la idea de que estás en una consola. Y quiero que hagan referencia más o menos a los dibujos que se están viendo aquí en la parte de arriba, porque estas consolas que estamos viendo aquí ahorita, le voy a tener poquito para ver alguna. Estas consolas que estamos viendo aquí, como se puede ver, no tenían controles que salieran de la consola hacia donde nosotros estábamos. Prácticamente tenés que jugar con la mano sobre la consola. Acá se puede ver en el dibujo de la caja donde venía empaquetada la consola, como los niños están jugando con la mano sobre la consola. O sea, no había un control que estuviese acá despegado por cable o mucho menos a control remoto como lo es ahora con las Xbox y los PlayStation o los Wii. Acá está el juego, que era el que traía y era el único que podías jugar. No crean que había cassettes y podías jugar varios. Simplemente lo que hacía era como un pinball, hacer el regreso de la pelotita, y el otro jugador al mover la perillita subía o bajaba esta raquetita, que podríamos decir. Y el chiste es que no te metieran gol, ¿no? Que no se te fuera la pelota hacia la parte trasera. Entonces eran consolas muy sencillas, y prácticamente todas las de la década de los 70s eran más o menos así. Vamos a seguir viendo algunas otras. Vean cómo está. Igual es otra marca, o cuando menos otro modelo. Aquí está otra. Ahí está, es el mismo juego, pero aquí lo que pasa es que ya le pusieron color. Aquí podemos ver otro modelo de consola también con sus dos palanquitas. Vamos a 1977, un año antes de que yo naciera. Y aquí está. Esta fue mi primer consola de videojuego. Yo creo que mi papá no la debía de haber comprado por ahí de los 1980, 1983 aproximadamente. Tuvimos nuestra primer consola de videojuegos en casa y traía, si no mal recuerdo, traía dos palanquitas de estas. No sé si nada más era uno, traía dos. Y este sí ya usaba cartuchos, el famoso Atari, que de hecho por ahí si alguien ya se tomó la delicadeza de ver el video, la película más bien, de la historia de Steve Jobs. Steve Jobs trabajó para esta empresa Atari y fue programador de videojuegos de Atari en sus inicios, precisamente en la década de los 70, mucho antes de que empezara
con su fantasía en la creación de los equipos de cómputo, las famosas PC de la marca Apple. Entonces ahí uno de los elementos que interviene en la historia de Steve Jobs, el Atari, y una de las primeras consolas, al menos la primera que yo pude tomar en mis manos y jugar con ella. Esta sí ya traía juegos un poquito más avanzaditos, ya había carritos, ya había navecitas, el famoso Asteroids. Bueno, y aquí ya empieza a haber un poquito más de diversidad, es un simulador de autos. Este ya el control, si se puede ver, ya se puede despegar de la consola, ya te lo puedes traer hacia ti. Esta sin idea, creo que todavía es jugar así. El chiste es que, bueno, modelos hubo muchos, marcas también. Aquí está el Asteroid, miren más o menos así era el Asteroid, aunque sí yo ya lo jugué de colores. Y ahí sigue habiendo más consolas, 1978, esa es mi edad exactamente. 41 años, rumbo a los 42. Y ahí sigue habiendo consolas, vean cómo siguen siendo muy básicas. De costo sí no les sé decir qué tan caras serían, no conozco ni sé qué tan alcance de la familia común estaba en este tipo de videojuegos. Tomen en cuenta que esto era cuando todavía la gente en nuestras casas no teníamos computadoras, no podías decir, tengo la computadora y el videojuego. Estas podríamos decir fueron los primeros aparatos que empezaron a entrar a nuestros hogares y con los primeros dispositivos electrónicos que interactuamos y que conectamos a la televisión, porque si no mal recuerdo, alguien dígame si estoy equivocado, cuando esto estaba saliendo todavía no había videocaseteras, las famosas videocaseteras que servían para ver películas. Ahí está el famoso Sega, el anterior a este era el Sega Genesis, me acuerdo yo que era una consola también muy socorrida en su momento. Ahí viene la década de los 80s. Ahí ven ya unos dispositivos un poquito más pequeños, como los famosos Game Boy. ¿Se acuerdan de los Game Boy? Eran unos, como ahora las tablets, pero para lo único que servían era precisamente para jugar, para videojuegos. Y luego empezaron a pasar los videojuegos de las consolas grandes que conectabas a la televisión, los empezaron a pasar los Game Boys. El famoso Tetris, el Pac-Man. Y bueno, pues ya podías ir en tu carro y ya podías ir jugando con los Game Boys, que eran súper codiciados. El que tenía un Game Boy era wow, así que bárbaro. Vean, este ya traía su propio monitorcito, ya su consola y su monitorcito. Seguimos en la década de los 80s. Y bueno, ahí sigue habiendo muchos. Me voy a dar un brinquito porque ahí vamos a estar viendo muchos aparatos. Miren acá. Ahorita vamos en qué año andamos. Esta también era de Atari. Vean ya aquí las palancas tipo joysticks. Los famosos joysticks. Palancas tipo avión. Bueno, a lo mejor por ahí aquí está otra vez el Sega. Alguien de ustedes puede ser que ya haya tenido, sobre todo sus papás, si están viendo a los niños, sus papás puede ser que ya hayan tenido algunos de estos. El Nintendo. Estos son los tipos Game Boy. Este no es un Game Boy porque no se llama así, pero es similar a lo que les decía. El Neo Geo, 1991. Ya estamos en la década de los 90s. Y ahí continuaban los Sega. Yo no sé qué pasaría con la marca Sega. Actualmente no sé si todavía esté vigente y tenga alguna consola. Creo que de las que existe. Aquí está el Super Nintendo, creo. Así era el Super Nintendo. No sé si Sega en la actualidad mantenga todavía algún tipo de consolas vigentes. Ahí está el Donkey Kong, miren. El juego de Donkey Kong, que era un chango. Y luego lo sacaron a color. Ese todavía lo veíamos en blanco y negro. Esta parece una videocasetera. Panasonic. Puede ser, bueno, algunas marcas empezaron a ser pioneras en este ámbito y después fueron desapareciendo. O como en el caso de las marcas de computadoras, las van absorbiendo otras marcas más poderosas. Y van generando mejores. Aquí está otra vez el Nintendo. Miren cuánta gente no crecimos en nuestra infancia con los Nintendos. Bueno, vamos a dar otro brinquito para ver consolas un poquito más recientes. El Nintendo 64 con el Pikachu, el Pokémon 1999, el Pocket Station, Wonder One. Aquí ya hay más dispositivos móviles. Aquí ya se ponía mucho más de moda andar en la calle o en tu vehículo ahí de vacaciones y con tu... Ahí está el Game Boy. Este es el famoso Game Boy. Miren, lo voy a tener aquí tantito. Este es el que les decía hace ratito, el famoso Game Boy, que fueron de las primeras consolas portátiles que podíamos traer en la mano y que andabas de arriba para abajo con tu Game Boy, que hasta te lo podías llevar a la escuela y era en la escuela típico, ¿no? O sea, pues no se podía entrar a la escuela con los Game Boy y andabas escondiéndote que no te lo vieran.
El PlayStation, PlayStation 1. Las primeras consolas con disco compacto o CD. PlayStation 2. Más dispositivos móviles y llegamos a la década de los 2000. El GP32, GP32. Ahí está el GameCube. Este también fue un clásico en su momento. El GameCube compitió con varias consolas. Creo que esta era de las primeras consolas que desarrollaba Microsoft, si no mal recuerdo. No soy muy experto en este ámbito, pero fue de las consolas en su momento. A mí se me hacía fea porque está muy cuadrada, ¿no? Pero los que la jugaron podrán dar más referencia de qué tan bueno era el Game Boy. El GameCube, perdón. Ahí está el Xbox, el clásico Xbox, la primera Xbox cuando se conoció esa consola. Game Boy Advance. Y ya pueden acá arriba ir viendo los juegos como ya mucho más. Ahí estaban un tipo Street Fighter. Este ya con interfaz a color y tipo como computadora, 2004. Game Boy Micro, mira nada más el tamaño. Este era el tamaño del control del Nintendo que yo conocí. Este ya parecía tablet, Nintendo DS. El PlayStation 2 Slim, versión Slim. PlayStation Portable, este ya está más robusto. Bismail, este sí no la conocí. No sé si todas estas consolas hayan llegado aquí a México. Bueno, y obviamente van a preguntar, ¿y por qué tanta consola? Pues la industria del entretenimiento del videojuego, al generar, ahí está el Xbox 360, al generar muchos dividendos y al haber mucho mercado, porque pues, los niños obviamente son muy atrayentes de estas tecnologías y las solicitan. Ahí está el Wii, el Nintendo Wii. Pues obviamente la diversidad de proyectos va generando demanda, ¿no? O sea, en este caso, hay mucho producto, pues vamos a ver cuál es el mejor. Y hay quien inclusive se compraba 2 o 3 consolas para ver cuál era la mejor, o para tener para poder jugar la mejor versión del juego en la consola que correspondía, ¿no? Si no, es que los juegos de Electronic Arts se juegan mejor en PlayStation, o no, es que se juegan mejor en Xbox, o no, se juegan mejor en Nintendo. Entonces cada quien iba tras la consola que desempeñaba mejor función en el juego, en el tipo de juegos que tú querías. Por ejemplo, los juegos de Fórmula 1, que son los que a mí me gustan, creo que en algún tiempo estuvieron restringidos únicamente para PlayStation. Los que teníamos Xbox no podemos jugar juegos de Fórmula 1, no había oferta en ese tipo de consola. Bueno, estamos llegando a nuestra década, vamos a ver los más nuevos para alcanzar a verlos hasta el final. Aquí están el Neo Classic. Este es una evolución del Nintendo de allá de la década de los 90, que era una consola grande con unos cartuchos. Yo creo que los cartuchos eran más o menos del tamaño de esta consola ahorita. Bueno, y esta ya la sacaron como para aquellos que tienen la añoranza de jugar al Nintendo de aquellas épocas. Bueno, ya lo compras y creo que ya trae los juegos precargados, no sé si traiga cartuchos. La bronca de estos videojuegos era que no se veían siempre, traías el cartucho, lo ponías y había veces que se ponía berrinchudo y no quería entrar, entonces no te dejaba jugar. Y eso era desesperante también porque tú querías jugar y la consola decía, no, hoy no voy a funcionar. Entonces, pues bueno, ahí verán el berrinche. Ahora sí que era berrinche del niño contra la consola, porque ni modo reclamarle al papá. Así eran las consolas de aquel tiempo. Hoy las consolas son una garantía, la quieres jugar y prende y a jugar, ¿no? Vamos a ver qué otra consola. Xbox One S. Y luego que ya las Xbox One van sacando cada versión. PlayStation 4 Slim, PlayStation 4 Pro. Bueno, ahí están las consolas que son parte del mundo de los niños. Hay quien las sataniza mucho porque dice, no, es que las consolas le atrofian la mente a los niños. No, es que las consolas le quitan mucho tiempo a los niños. Es una cuestión de orden en la familia, un horario, un día. La consola se puede... Yo, por ejemplo, me acuerdo que mi papá, y a lo mejor me está viendo mi papá, nos decía, la consola se guarda entre semana y tal cual se guardaba en la caja, ahí donde se había comprado, se guardaba y se ponía en algún lugar donde solamente él sabía. Y se sacaba los fines de semana o nada más en vacaciones. Era cuando se sacaba la consola y nosotros sabíamos que teníamos consola, mi hermana y yo. La más chiquita ya no le tocó, pero le tocaban las consolas nuevas. Pero esa primera, el Atari, yo me acuerdo que ese se guardaba y en vacaciones o en días de descanso se sacaba.
y a jugar. Entonces, ahora a lo mejor ya no hacen eso, pero sí es cuestión de orden. ¿Sabes qué? Juegas después de hacer tu tarea o juegas nada más el fin de semana, 1 o 2 horas y luego haces otra actividad. Y la cuestión pues también es que tengamos la apertura, que el jugar videojuegos no precisamente atrofia la mente, también puede ser que te esté dando agilidad mental en otro sentido. Entonces ahora sí que es como decir, como el chico que veía una ocasión yo, que había dedicado toda su vida a comer pura zanahoria, porque la pura zanahoria era súper saludable según él, y no comió otra cosa que no fuera zanahoria hasta que se pintó de anaranjada y murió el chavo, ¿no? Bueno, yo así digo también de la cuestión de prohibir las consolas. No todo lo que no es consola es bueno y no todo lo que es consola es malo. Entonces, justos medios, dosificar un poquito de cada cosa, yo creo que nos va a dar un equilibrio sano. Y yo creo que los niños no deben de estar cerrados al hecho de conocer las consolas y saber cómo se juegan, porque si no los acercamos a ese mundo también empiezan a crecer con esa disfuncionalidad de que el día que tienen que agarrar un aparato, que tienen que hacer algo como apegarse a un juego, les cuesta mucho trabajo porque nunca han tenido esa capacitación mental. Entonces yo creo que sí, mi recomendación es sí acercarlos a las consolas de videojuego y verificar. Los acercamos a los teléfonos celulares y al Facebook, que tienen mucho más riesgo de encontrar cosas que no queremos que vean. Cuando vemos en los videojuegos sabemos que son juegos, y hay juegos 100% y netamente para niños, porque también, y hay que decirlo, hay videojuegos que ya traen contenido para adultos, pero lo traen explícitamente marcado en la envoltura del videojuego, y ahí ya sería también que los papás revisemos lo que le estamos acercando a nuestros niños. No les vas a acercar un dulce con chile a un niño de 2 años, tú sabes que le va a hacer daño, ¿no? Que no le va a gustar. Entonces igualmente con los videojuegos. Ahí está esta parte de los videojuegos hoy en el especial de Día del Niño, para todos los chiquitines que nos están viendo y que están con las consolas de videojuegos. Vamos a ver ahora la biografía de Don Walt Disney. Y bueno, en este caso, pues este también yo quisiera que lo viéramos en el sentido de que es un caso de éxito, porque Walt Disney pues también empieza obviamente de una manera pequeña, humilde, pero Walt Disney pues es uno de los creadores de uno de los emporios del entretenimiento más grandes del mundo. Sus parques de diversiones obviamente en Europa, en América, y su empresa creadora de entretenimiento está el canal de Disney Channel, está Disney Pixar, está obviamente toda la cadena de películas que tienen y todos los derechos sobre las mismas, los Oscars que han ganado. Es un emporio gigante el que creó Don Walt Disney a través de sus dibujos animados y por sus personajes más famosos, obviamente el ratón Miguelito, Mickey Mouse, el pato Donald, Tribilín y un montón de muñecos más. Vamos a ver la biografía de Don Walt Disney. Walter Elias Disney nació el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, Estados Unidos. Crecido en una granja cerca de Marceline, Missouri, Walt ya tenía una buena imaginación. Se interesó enseguida en dibujar ya desde temprana edad, vendiendo sus primeros bocetos a vecinos cuando solamente tenía 7 años. Abandonó la escuela a los 16. En 1923 comenzó a producir dibujos animados en Hollywood, asociado con su hermano Roy Disney. De 1926 a 1928 hizo una serie de dibujos, Oswaldo el Conejo, para Universal Pictures.
Su primer personaje famoso fue un ratón llamado Mickey Mouse. Nace en 1928 y sus talentos animados fueron utilizados primeramente en un dibujo de cine mudo llamado Plane Crazy, Avioneta Loca. Antes de que este dibujo animado pudiera estrenarse, surge el sonido en las películas. Finalmente, Mickey Mouse hace su debut en Steamboat Willie, el barco de vapor, la primera película de dibujos animados del mundo con sonido perfectamente sincronizado, estrenada por primera vez en el Colony Theater de Nueva York, el 18 de noviembre de 1928. Walt Disney introdujo el color, creó al Pato Donald en 1934 y en 1937 pasó al largometraje con Blancanieves y los 7 enanos, en 1937. En los siguientes 5 años nacieron Pinocho, Dumbo y Bambi. En las décadas de 1950 y 1960, Walt Disney Productions se convirtió en una de las mayores productoras cinematográficas, al tiempo que Disney intentaba mantener el mayor control artístico posible. La compañía abordó la publicación de literatura infantil y cómics, estos protagonizados por sus personajes el Pato Donald y el Perro Pluto. En 1955, Walt tenía un sueño en Anaheim. Su idea original era construir un parque próximo a su estudio de Burbank, para sus empleados y familia. Pero, como siempre, su sueño se hizo grande, y los planes cambiaron a lo que inauguró un parque gigantesco, Disneylandia. Sus reconstrucciones de carácter histórico y sus espectaculares atracciones lo convirtieron en un foco turístico de primer orden. Después, en la misma línea, abrió sus puertas Disney World, cerca de Orlando, Florida, en 1971, y más recientemente Euro Disney en las proximidades de París. Entretanto, la compañía abordó las producciones de documentales. A comienzos de los 50, películas de aventuras con actores reales como La Isla del Tesoro, Robin Hood y Mary Poppins en 1964. Las películas de dibujos animados más destacadas de este periodo fue Peter Pan, 1953, más recientemente Aladdin en el 92, El Rey León en el 94, Pocahontas en el 95 y Toy Story en 1996.
También han producido para televisión el programa del Club de Disney y El maravilloso mundo de Walt Disney. A lo largo de su carrera, Walt Disney ha recibido 26 Oscars. El genio no pudo llegar a ver en las pantallas El libro de la selva. Un cáncer de pulmón acabó con su vida. Durante sus últimos meses, nadie en el estudio sabía que estaba tan enfermo, y hasta logró poner el The End a la historia de Mowgli, un canto a la amistad. En su última visita a los estudios, sus colaboradores pensaron que se había recuperado. Menos de una semana después, recibieron la noticia: Walt había muerto. En 1969, comenzó a circular la idea de que Walt Disney no había sido incinerado después de su muerte, sino que su cuerpo había sido congelado en un nuevo y extraño proceso conocido como criogenización, esperando por una cura al cáncer de pulmón para así volverlo a la vida. Todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Walt Disney. Bueno, pues hoy tuvimos este privilegio de poder ver de primera mano dos biografías de personas que dedicaron su vida al entretenimiento infantil, pues con mucho amor a los niños y con mucha noción de lo que se tiene que hacer, porque no es fácil decir, bueno, pues me voy a dedicar a alegrarle la vida a los niños, voy a dedicarme a animarlos, a tenerlos contentos, a generar material para ellos. No cualquiera lo ha logrado, hay varios intentos ahí en el camino que se quedaron. Y bueno, pues eso ya es cuestión de que pues al niño le caiga bien, le parezca entretenido, le llame la atención el material o el personaje que está creando cada una de las personas que que han intentado meterse a este ámbito. Y bueno, pues ahí lo dejo para su análisis. Busquen más información al respecto tanto de José Gabilondo Soler como de Walt Disney. Hay mucha más información, hay películas inclusive o documentales que hablan de la vida de estos personajes. Voy a pasar al siguiente elemento. Y ya están viendo por aquí a mi estimado amigo Ulises Centeno. Y esta es su columna de Opinión Bajío, donde habla precisamente del Día del Niño. Y me voy a permitir dar lectura a partir de este párrafo donde dice: de pronto di un sorbo de café y me hice una pregunta. ¿Cuáles son los recuerdos más significativos de mi niñez? Una sonrisa acompañó mis respuestas y conocí que estos instantes sin duda me hicieron perder el miedo y crecer. Me animo a compartirte algunas de mis anécdotas. La primera dice: iba en segundo de primaria, tocaba salir a educación física, no existían los uniformes deportivos como ahora, así que solo nos quitábamos el pantalón y el short. Nos íbamos a las canchas. Me di cuenta que un grupo de niñas me observaban y reían. Al mirarme me percaté que en el pantalón se quedó el short y había salido en trusa a clase. Apenado y corriendo fui al salón. En el trayecto me encontré a mi maestra Cookies y no olvido sus palabras: Carlitos, no pasó nada, un accidente nos sucede a todos. Anda, regresa a clase. Y aquí, bueno, esta anécdota impresionante de Caruli, pero aquí lo que también quisiera yo resaltar es el amor de los maestros, ¿no? Porque bueno, el maestro es un papá chiquito, un papá por tiempo chiquito. No es un papá chiquito porque su responsabilidad, su amor, cariño es tan grande como el de un papá, pero su responsabilidad es por tiempo chiquito, ¿no? El rato que dura en la escuela el niño. Y la forma en la que obviamente pues tienen que dar el tratamiento a tantas cosas que se presentan en la escuela, como pueden ser este tipo de accidentes, como pueden ser llantos, como pueden ser golpes, como pueden ser sentimientos de frustración, como pueden ser éxitos, pueden ser alegrías, pueden ser amores, romances que se crean también en las escuelas. Y obviamente pues el niño, más bien el maestro, tiene que aprender a lidiar y a sobrellevar estas situaciones, y con mucho cariño. Yo les aseguro que todos lo hacen con mucho amor. Y luego otra de las anécdotas dice: la primera vez que tomé un autobús yo solo, mi mamá me mandó, y además tenía la encomienda de comprar un pez y regresar a casa antes de que llegara mi papá, para evitar un pleito, dice por ahí. Dice otra anécdota: cuando mi abuela me ponía a leer para ella o leerle a sus amigas, ya años después entendí que lo hacía porque ella no sabía leer. Esa es una anécdota muy tierna de la abuelita. Cuando mi mamá me enseñó a hacer arroz, picaba cebolla, lavar trastes, mi ropa o mi papá, el hábito de hacer la lectura.
medir el aceite del carro, pulir, encerar, jugar dominó o damas. Bueno, pues es que obviamente con los papás aprendemos, muchos de nosotros aprendemos los primeros coscorrones, porque sí nos daban coscorrones, pues era con nuestros papás, ¿no? Y el famoso, ¿y dónde está? Ahí lo dejé. ¿En dónde? Allí, búscalo. No está, y si está, ¿qué te hago? Eso me da mucha risa porque era tiro por viaje con mi papá, eso de que no encontraba las cosas que me pedía. Dice, y parecerán tonterías, pero gracias a ellos, sin duda, desde casa, escuela y sin necesidad de una contingencia, descubres día a día la adversidad. Sin duda me convirtieron en alumnos en riesgo. Okay. Acá abajo dice, esta es una historia que nos comparte, dice, comparte este cuento esperando lo disfrutes. Dice, hubo un gran violinista llamado Paganini. Algunos decían que era una persona extraña, otros que había en él algo sobrenatural. Las notas mágicas que salían de su violín tenían un sonido diferente y por eso nadie quería perder la oportunidad de verlo tocar. Una noche, el escenario estaba repleto de animadores preparados para recibirlo. La orquesta entró y fue aplaudida. El director entró y recibió una gran ovación, pero cuando la figura de Paganini surgió triunfante, el público deliró. El violinista se puso el instrumento en el hombro y lo que siguió fue indescriptible, blanca y negra, fusa y semifusa, corchetas y semicorcheas parecían tener alas y volar al toque de aquellos dedos encantados. De repente, un sonido extraño interrumpió el sueño de la platea. Una de las cuerdas del violín de Paganini se había roto. El director paró, la orquesta se calló, el público estaba en suspenso. Pero Paganini no se detuvo, mirando su partitura, continuó extrayendo sonidos deliciosos de su violín atrofiado. El director y la orquesta, admirados, volvieron a tocar. Cuando el público se tranquilizó, de repente otro sonido perturbador atrajo su atención. Otra cuerda del violín se había roto. El director y la orquesta pararon nuevamente, mas Paganini continuó como si nada hubiera ocurrido. Impresionados, los músicos volvieron a tocar. Pero el público no podía imaginar lo que iba a ocurrir a continuación. Todos los asistentes asombrados gritaron un ¡oh!, que retumbó por la sala. Otra cuerda del violín se había roto. El director y la orquesta se detuvieron. La respiración del público cesó, pero Paganini seguía como un contorsionista musical. Arrancó todos los sonidos posibles de la única cuerda que le quedaba al destruido violín. El director, embelesado, se animó y la orquesta volvió a tocar con mayor entusiasmo. El público iba del silencio a la euforia, de la inercia al delirio. Paganini alcanzó la gloria y su nombre corrió a través del tiempo. No fue apenas un violinista genial, sino el símbolo del profesional que continúa adelante aún ante lo imposible. Es 30 de abril. ¿Cuáles son los recuerdos más significativos de tu niñez? ¿Qué te hace hoy saberte niña o niño? ¿Decidirás parar o continuar? ¿Cómo nutres este tiempo de ilusiones? ¿Quién quieres ser durante este tiempo de encuentro con nosotros mismos? ¿Cómo eres más fuerte ante la adversidad? Que este día aprendamos cosas nuevas que nos permitan valorar el amor verdadero, el amor propio. Pues un montón de enseñanzas que nos deja el cuento y las palabras de Carulli. Desde luego estas dudas del final son preguntas que muchos adultos nos hemos hecho más de una vez en nuestras vidas y a lo mejor, a pesar de que nos las hemos hecho, no les hemos dado cabal respuesta, porque no es fácil responder preguntas como ¿cómo eres más fuerte ante la adversidad? Pues es difícil, a veces no se es fuerte, a veces quisiera uno ser más fuerte. ¿Qué te hace hoy saberte niña o niño? Pues el querer y la ilusión de querer siempre jugar y hacer cosas nuevas y diferentes y redescubrir el mundo de la mano de tus hijos y de los que tenemos la oportunidad de tener alumnos en un salón de clases. Ahí también redescubrimos muchas veces el mundo. Aquí está esta historia, artículo de Carulli, Carlos Ulises Centeno, en Opinión Bajío. Búscanla por ahí. Creo que es una publicación semanal. Si no, por ahí nos confirma después Carulli. Si estás viéndonos, ahí pon en los comentarios, por favor, Carlos. Y bueno, pues por el día de hoy, eso es todo, chicos y chicas. Saludo a las personas que me hicieron favor de conectarse. Estamos aquí con Patrick Alvarado Rico. Atari, me dice Atari. Sí, pues es una de
las plataformas. Fátima Rivera, que sé que es Cristo. Cristo, saludos. Hola, me dice hola, maestro. Ah, caray. Cristo me manda muchos mensajes. Los Tetris, claro, los Tetris. Sí mencioné el juego de Tetris. No como un juego. Es que había una consolita portátil que era como tal, se llamaba Tetris. Y el único juego que puedes jugar, si no mal recuerdo, era precisamente el puro Tetris. Luego viene Fátima Rivera. Ah, bueno, es otra vez Cristo. Patrick Alvarado dice: no salió la Nintendo que hicieron colaboración con PlayStation. A lo mejor salió, ¿sabes qué, Patrick? A lo mejor salió ahí donde estaban, donde me brinqué, porque no dejé correr todo el video, creo que duraba mucho tiempo. Y me brinqué varios tiempos en el timeline. A lo mejor por ahí estaba, pero seguramente si fue una consola importante, seguramente está ahí. Vean el video completo. Fátima, Sega Genesis, claro, sí lo mencioné, el Sega Genesis, y aparecieron varios Segas en el video. Los Tamagotchis, claro. El Tamagotchi, para las generaciones actuales, los chicos ahorita que nacieron del 2000 para acá, no conocieron los famosos Tamagotchis. Eran unos llaveritos que eran una mascota. Tú escogías qué tipo de mascota querías tener. Y tenías que darle de comer, tenías que bañarla, tenías que atender a la mascota, porque si no la atendías se te moría. Esos llaveritos los vendían en el tianguis. Entonces comprabas tu Tamagotchi, lo ponías en el llaverito, y cuando la mascota quería algo, quería jugar, inclusive te tenías que poner a jugar con él. Allí te pones a jugar, le das de comer. Si lo desatendías mucho tiempo se te moría, Entonces era una mascota virtual. Ya después eso se pasó de moda. Y ya empezaron a salir ya los juegos y los celulares. Bueno, fue mucho tiempo después los celulares. Pero empezó a haber videojuegos que reemplazaron el famoso Tamagotchi. Pero fue un boom, fue un trancazo que todo el mundo traía su Tamagotchi ahí en la mano, ¿no? ¿Quién más me dice? Patrick. La intro del GameCube. Ah, ok. O sea, la intro que vimos era la del GameCube, me imagino, ¿no? Silverio Celaya, el PSP. Señor Don Silverio, me saluda Alan, por favor. Sí, pues ahí estaba también el PSP. Ahí dice Fátima Rey, yo tengo un PlayStation 1. Bueno, tantas marcas que había antes de consolas, ya nada más son 4 o 5. ¿Sí? Las absorbieron o desaparecieron, no tuvieron éxito. ¿Dónde compro el antipop del micrófono? El antipop del micrófono lo vendes los compras en las electrónicas en el centro, Patrick. Vaya, muchos comentarios, muchas gracias. Dice Núñez, Patricio, Carlos Eduardo. Nada más lo mencionó. Nada más, pues muchas gracias a todas y a todos los niños. Ya nada más de mensaje final antes de despedirme, ya casi es la hora de transmisión. Pues un abrazo muy fuerte. Creo que está lloviendo, está a punto de llover, está un aire muy fuerte acá por donde estamos transmitiendo. No sé si va a haber oportunidad de que se sigan divirtiendo un ratito en la calle, pero si no pueden salir al patiecito de su casa o ahí a la puertita a que les dé un poquito el aire, que no tengan contacto con la gente. Recuerden que estamos en cuarentena, pero pues si estamos adentro de la casa van a estar aquí con videojuegos, viendo películas. Diviértanse mucho, disfruten mucho esta época. Va a ser un día del niño que se va a recordar por muchos años. Yo les puedo pronosticar esto. Durante muchos años se va a recordar este día, el día del niño en casa. Y viene otro día que también se va a recordar mucho, el día de la madre en casa, porque van a ser días bien diferentes. Y lo que hagamos o dejemos de hacer en estos días va a quedar marcado para la historia de nuestras vidas. Échenle muchas ganas, los quiero mucho, cuídense mucho. Ah, ya no los mencioné. Y les iba a hacer una pregunta en la encuesta de qué venía disfrazado. ¿De quién vengo disfrazado? Salió en uno de los videos, sobre todo en el Walt Disney, salió el disfraz. Estoy disfrazado de Woody, soy Woody. Entonces, pues bueno, eso también fue hoy en especial por el Día del Niño. Me da mucho gusto saludarlos, cuídense mucho, los quiero mucho. Bye, nos vemos mañana a 5:30 de la tarde, día del trabajo, pero hacemos transmisión. Bye.